Y hemos preguntado acerca del tema del gobierno de la Iglesia. Esta mañana vamos a resumir mucho de lo que se ha dicho y se ha presentado en estos días, tal vez añadiendo algunas otras cuestiones. Como ha dicho el hermano Vila, hoy será un día lleno, y para muchos de vosotros también el día de mañana será lleno. Algunos tendrán que levantarse muy tempranito en la mañana. Voy a hablar en esta mañana de la dirección o cargos de la Iglesia o en la Iglesia. La dirección de la Iglesia, cómo se dirige, los responsables, las responsabilidades, etc. Y yo sé, queridos hermanos y hermanas, que todos tenemos preguntas, tenemos interrogantes, tenemos nuestras luchas y, en el buen sentido de la palabra, nuestros problemas al respecto. Mi deseo es que al hablar de este tema y al analizarlo, lo hagamos desde un punto de vista práctico. Los latinos, todos de cultura latina, todos somos personas muy emocionales. Uno habla con un italiano y ve que es una persona muy emocional, es latino. Trabajé con un querido hermano de origen italiano. Él pasó a la presencia del Señor hace unos años y me decía: mira, cuando yo era muchacho, dice, por mi barrio nos fuimos a vivir a este vecindario y al principio, dice, la gente se asustó porque creían que estábamos peleando, y lo que estábamos es pasando un tiempo buenísimo, pero la manera como hablábamos, alta voz y tal y más cual, y nuestras conversaciones y la manera como nos refutábamos unos a otros, los vecinos, dice, al principio pensaban que estábamos peleándonos, y algunos ya iban a llamar a la policía para ver qué pasaba por allí, hasta que se dieron cuenta que los italianos, dice él, somos distintos. Y así es todo el pueblo de origen latino: portugueses, franceses, españoles, rumanos, todos. Somos emocionales y somos un tanto teóricos. No vamos al grano de la práctica. Muchas veces las preguntas que algunos me hacen son preguntas muy teóricas. ¿Y si tal cosa? Y presentan toda una hipótesis, una teoría de algo que nunca ha ocurrido y que probablemente nunca ocurra. Entonces, me gusta enfocar esta cuestión desde el punto de vista práctico. Creo que aquí en esta congregación
me siento con mucha más libertad de hacerlo porque no conozco la congregación. Es más, con la excepción de uno o dos, yo no sé quiénes son los ancianos de esta iglesia, de esta asamblea, no los conozco. No sé nada de ellos, ni de sus vidas, ni nada, no sé quiénes son. De manera que puedo hablar de lo que voy a hablar con libertad, porque no estoy prejuiciado, nadie me ha dicho nada de el trabajo, ni del comportamiento, ni de la vida, ni de nada de los ancianos de esta congregación. No sé nada. Así es que puedo presentar el tema de una manera tranquila y reposada, y sin que nadie se sienta aludido ni nada, porque es que no sé nada. Los ancianos de una congregación, de una asamblea, son, por así decir, el capitán, porque los ancianos forman un grupo y en un sentido actúan como si fuese una persona en lo que al trabajo de la iglesia se refiere, pero ellos son como el capitán de un equipo de baloncesto, de fútbol o de béisbol o de lo que sea. Ahora, el capitán distribuye el trabajo. El capitán no es el equipo. El equipo son todos. De manera que en una asamblea, todos los miembros de la asamblea son parte del equipo. Imaginaos, porque sé que a los dominicanos les gusta el béisbol, a nosotros del otro lado del Atlántico nos aburre, nos gusta el fútbol porque corre de un extremo al otro de la cancha detrás de un balón y ahí dale que dale 45 minutos o lo que diga el árbitro, 50 y un poquito de descanso después y luego regresas otros 45 minutos y el único que está más o menos quieto es el portero, pero tiene que estar muy alerta, porque si cierra los ojos le pueden meter un gol enseguida. Pero imaginaos un equipo de béisbol en el que el segunda base diga: yo me siento aquí, voy a dormir la siesta, no hago nada. O el primera base que diga lo mismo: yo no tengo mucho que contribuir, aquí me acuesto, me siento, duermo mi siestita mientras tanto. O uno de los otros miembros del equipo. Bueno, ya sabéis lo que puede pasar. De manera que todos los componentes, los miembros de un equipo deben de estar alertas, deben de formar parte del equipo, tienen una responsabilidad, tienen algo que hacer, deben de tener algo que hacer, algo que contribuir. Y en ese sentido, todos los miembros de una congregación, todos los hermanos y hermanas componentes de una congregación, todos sin excepción forman parte del equipo y por lo tanto deben de tener algo concreto, específico que hacer, aparte de venir el domingo en la mañana y cuando alguien diga cantemos el himno tal, abrir el himnario, o leamos el pasaje tal, abrir la Biblia, o algo así. O decir amén, ¿verdad, hermano? Decir amén.
Es decir, todos somos parte del equipo. El trabajo no es solo del capitán. El trabajo de la iglesia no es solo de los ancianos. Pero el capitán debe de tener la sabiduría, el discernimiento, la capacidad, y si me lo permitís, si no os ofendéis, en el buen sentido de la palabra, la astucia para distribuir el trabajo, para que no haya nadie ocioso en la congregación, porque como ha dicho alguien por ahí, creo que es un refrán de la calle, mente ociosa, taller del diablo. Entonces, en la congregación, todos, los viejitos y viejitas tienen algo que hacer. Esos que allá en España llamamos los de la tercera edad, tienen trabajo también, tienen algo que contribuir. Los matrimonios de edad media tienen algo que hacer. Los matrimonios jóvenes tienen algo que contribuir. Los jóvenes tienen algo también que contribuir. E incluso los adolescentes tienen algo que contribuir. Pero el capitán tiene que decirles. Y a veces los hermanos no saben qué hacer. No saben cómo pueden contribuir a la vida de la iglesia. Porque nadie les dice. Y no solo hay que decirles qué hacer, sino hay que decirles cómo hacerlo. Y para decirles cómo hacerlo hay que enseñarles, hay que entrenarles. No es solo hacer, es saber hacer. No es solo enseñar, es saber enseñar. Y eso constituye un problema en muchas de nuestras queridas asambleas. Yo me maravillo, de verdad me maravillo, del trabajo que hacen algunas de nuestras asambleas. Porque si nuestras asambleas fuesen barcos navegando en alta mar, no irían muy lejos. Porque a veces no hay capitán, ni hay brújula, ni hay plan, no hay rumbo. El capitán de un barco tiene una carta marina, una carta de navegación, y tiene una brújula, y tiene una tripulación, y cada uno de los miembros de la tripulación contribuyen al buen funcionamiento del barco, y el capitán distribuye el trabajo y supervisa el trabajo y les dice: señores, este es el rumbo por el cual vamos, y para ir por aquí hay que hacer esto y esto. Y muchas veces en medio de la trayectoria, en medio de el viaje de la navegación, se presentan obstáculos, vientos huracanados, olas grandes, terribles, que azotan al barco, y el capitán tiene que decir qué hacer, y los componentes de la tripulación tienen que saber concretamente qué hacer, porque si no hay naufragio. De manera que si nuestras asambleas, muchas de ellas, fuesen barcos, ay, 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 madre mía, ¿qué ocurriría? ¿O qué no ocurriría? Por eso yo aconsejo
a mis hermanos que tienen la responsabilidad de sobrever el trabajo, que lo planeen en oración, en meditación, en reflexión. Y yo sé que algunos intentan espiritualizar la cosa. Intentan espiritualizar la cosa y decir, no, el Espíritu Santo nos guía y el Espíritu Santo es nuestra dirección y todo es dejado al Espíritu Santo, a la espontaneidad del Espíritu Santo. Y yo creo en el Espíritu Santo, creo que es una persona divina y creo que nos dirige y nos ilumina y nos enseña y muchísimas cosas. Pero ocurre que esos hermanos, muchas veces que son líderes, ancianos, sobrevedores de las congregaciones, muchos de ellos son hombres de negocios y en sus negocios no hacen lo mismo. En sus negocios no dicen, bueno, que el Espíritu Santo nos guíe. Llevan un inventario de cosas que tienen, saben cuántas cosas, cuántos productos de los que fabrican, zapatos o camisas o vaqueros o calcetines o lo que sea, van a producir y tienen un presupuesto y lo tienen todo bien planeadito, incluso hasta lo tienen en el ordenador. De manera que es difícil de armonizar esa contradicción. Que estos hermanos, en el mundo de lo laboral, no tomen en cuenta el tema del Espíritu Santo y sean ordenados en sus cosas y precavidos en sus cosas, pero en la iglesia no, la iglesia es distinta. Y me parece a mí que es un tanto aberrante eso. Tanto en lo uno como en lo otro hay que tomar en cuenta al Espíritu Santo. Pero tanto en lo uno como en lo otro hay que actuar. Porque Dios nos ha dado una inteligencia y nos ha dado una capacidad. Y Dios espera de nosotros que actuemos y que obremos en consonancia con esa inteligencia que Él nos ha dado y esa capacidad que nos ha dado. De manera que en el trabajo en la iglesia es importante planear lo interno, lo que se hace interiormente. Y también es importante planear lo que se hace exteriormente. Por ejemplo, es importante planear lo que se va a estudiar, a predicar, a enseñar en un año. Es importante planear las actividades que la iglesia va a realizar en el año X. Es importante planear el trabajo que se va a hacer en las escuelas dominicales, que se va a hacer con la música, que se va a hacer en las reuniones de adoración, en las reuniones de oración, en los estudios bíblicos de entre semana. Planearlos.
de una manera sistemática, progresiva, que se edifique escalonadamente, progresivamente. Es importante planear el trabajo que se hace afuera, la evangelización. Es importante tener un plan agresivo de evangelización. Llevado a cabo por hermanos y hermanas preparados, capacitados para presentar el mensaje del Evangelio a las personas que están allá, que no conocen a Cristo como Salvador. Es importante que la Iglesia tenga una proyección, un plan para la obra misionera. Eso significa que la Iglesia debe de estar bien informada, no solo de lo que Dios está haciendo en la República Dominicana, pero de lo que Dios está haciendo en otras partes del mundo. Hay hermanos que no son capaces de nombrar un misionero en otro país de la tierra. Y la Iglesia tiene la responsabilidad, y esa responsabilidad recae directamente sobre el liderazgo de la Iglesia, de que la Iglesia esté bien informada en lo que respecta a la obra misionera, a la labor evangelística, a su labor social. Yo no sé cuántos jóvenes aquí son estudiantes universitarios, pero cuánto se puede hacer en las universidades a través de un trabajo evangelístico bien planeado, bien organizado. No sé cuántos profesionales hay aquí, pero cuánto se puede hacer a través de un trabajo bien planeado, bien organizado, eficaz, efectivo entre los profesionales. Hay muchas hermanas aquí y seguramente en esta ciudad hay muchas mujeres. Y las hermanas pueden hacer un tremendísimo trabajo evangelizando a las mujeres de esta ciudad a través de muchos medios, de muchas maneras. De manera que todo eso hay que tomarlo en cuenta, y eso es responsabilidad de los líderes. El liderazgo no es la supervisión, no es para mirar a ver quién vino no bien vestido, quién tal o más cual. Eso es algo que se hace cuando hay que hacerlo, pero algunos creen equivocadamente que ahí termina la responsabilidad de los líderes de la Iglesia. Y hay mucho, pero mucho más. Eso que he dicho, que he bosquejado muy escuetamente, muy sintetizadamente, requiere tiempo, esfuerzo y oración. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, esto que he dicho y todo eso que hay que hacer requiere no solo personas, que es importante que cooperen, que estén preparadas y que ayuden, pero esto también requiere dinero.
Y los hermanos y hermanas tienen que estar dispuestos a apoyar con sus ofrendas el trabajo misionero, evangelístico y de edificación de la iglesia. Porque si no, no se lleva a cabo. Y si los latinos tenemos un defecto, no nos gusta ofrendar. Somos tacaños. Somos duros. Por ahí hay quien dice que somos ratones. A veces parece que tenemos reuma en las manos, no podemos llevarla a los bolsillos con facilidad, están piezas ahí, ¿no? Hay que ofrendar. Y hay que hacerlo con sacrificio y con liberalidad. Esto lo veo mucho más aquí, no quiero decir en la República Dominicana, en la América Latina. Los países de América Latina por los que he viajado, observo que los hermanos y hermanas parece que han estado acostumbrados por año tras año, década tras década, a recibir, a que le den, que todo venga del extranjero. Y poco se hace localmente. Que lo envíen los canadienses o los norteamericanos o los alemanes o los suizos o los holandeses. No, hermano, tenemos que sacrificarnos, tenemos que aprender a sostener la obra misionera desde aquí, y si viene alguna ayuda, bienvenida sea, pero no contar con eso para el sostén de la obra. Estuve hablando con un hermano de la India, y los obreros misioneros, pastores, etcétera, de la India, todo es sostenido con ofrendas nacionales. Las ofrendas extranjeras se utilizan para mejorar la propiedad, edificios, para algún proyecto, pero no para el sostén de el manejo diario de la obra nacional. Aquí doy gracias a Dios por mis hermanos y hermanas allá en España. Somos poquitos. Me dicen que en la República Dominicana hay alrededor de 700,000 cristianos evangélicos. Y creo que las asambleas en la República Dominicana rondan 150 en número, o tal vez más. En España somos menos. Todos los evangélicos de todos los grupos, de todas las denominaciones en España, no llegamos a 100,000. Donde tenemos la emisora de radio en Sevilla, hay 5 asambleas, nada más, en una ciudad de 1 millón de habitantes. Y las asambleas allí en Sevilla aportan mensualmente alrededor de entre $1,000 y $1,500 para que la emisora de radio, Radio Génesis, esté en el aire 24 horas al día. Y tenemos alrededor de 50 personas que donan, regalan su tiempo, ofrendan su tiempo para que la emisora esté en el aire 24 horas al día. Y hay estudiantes que cuando salen de la escuela van y dedican 1, 2, 3 horas, personas, mujeres casadas que van y trabajan 3, 4 horas, y hay 2 o 3 hermanas que están 8 horas al día allí.
Gracias a Dios por eso. Tenemos que tener iniciativa en estas cosas y no esperar a que a alguien se le ocurra hacer algo espectacular para que la cuestión funcione. La dirección o cargos en la iglesia. Hablo de aquellos hombres, hermanos, a quienes el Señor ha puesto, ha dado la responsabilidad, la iglesia ha reconocido y dado la responsabilidad para que supervisen, dirijan la congregación. Y comienzo diciendo, yo sé que esto que voy a decir ahora a algunos no les cae muy bien, pero es la realidad. Debe diferenciarse entre los cargos en la iglesia y los dones espirituales en la iglesia. Debe diferenciarse entre los cargos en la iglesia y los dones espirituales en la iglesia. Los dones espirituales se mencionan en por lo menos 4 pasajes. 3 de ellos los conocemos bien: Efesios 4, 1 Corintios 12 y Romanos 12. Y probablemente allí en 1 de Pedro capítulo 3 también se menciona. Los cargos en la iglesia aparecen mencionados en Hechos 6, del 1 al 6, aunque ahí no son cargos. El de Hechos 6 no es un cargo permanente, sino fue una situación para resolver algo, un problema existente en la iglesia. Pero en Hechos 14, 23 sí, ya los tenemos ahí de manera permanente. En Hechos capítulo 20, particularmente versículos 7 en adelante, y 1 a Timoteo 3, del 1 al 13. Ahí hablamos de cargos. Los dones son las capacitaciones dadas directamente por el Espíritu Santo según su voluntad, que pueden ser reconocidas o reconocidos por las iglesias, pero que solo Dios puede dar. El Espíritu Santo, 1 Corintios 12, 11, da esos dones como Él quiere. Los cargos son otorgados y controlados por la iglesia y en la iglesia. Un don es un don. Un cargo es una responsabilidad y al mismo tiempo un privilegio. Y aunque las personas que ocupan cargos en la iglesia deben de ser personas dotadas por el Espíritu Santo con algún don, no debe de confundirse los cargos con los dones. Las características de los cargos en la iglesia son, entre otros, los siguientes. Su alcance es local. Por ejemplo, en el pasaje que mencioné de Hechos capítulo 14, 23, dice allí que Saulo o Pablo y Bernabé constituyeron constituyeron ancianos, observad, en cada iglesia. ¿Cuáles eran esas iglesias? Listra, Iconio, Derbe, los lugares donde ellos habían predicado.
constituyeron ancianos plural en cada iglesia, de manera que su alcance es local. Ahora, comparemos eso con 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 y 28. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Esos son los dones, y los dones son para la iglesia como cuerpo de Cristo. Y una persona que tenga el don de enseñanza, de enseñador, puede enseñar en cualquier parte del mundo y edificar la iglesia. Y una persona que tenga el don de evangelismo o de evangelizar, puede evangelizar en cualquier parte del mundo. Proclamar el evangelio. De manera que los dones, una persona que tenga el don de pastor puede pastorear en cualquier parte del mundo, puede, quiero decir, efectuar, realizar el ministerio pastoral. Por ejemplo, tú vas en un tren o en un avión o en un autobús y Dios te pone al lado de una persona, otro creyente que tiene problemas y dificultades, una persona que está pasando por un momento de crisis, y allí, en ese sitio en el que acabas de conocer a esa persona, nunca le habías visto antes, puedes realizar un ministerio pastoral, alimentar a esa persona espiritualmente, animarle, consolarle, estimularle, orar por esa persona. Ese ministerio lo puedes efectuar en cualquier parte del mundo, es un ministerio pastoral. Pero el ser anciano solo lo puedes realizar en tu iglesia local, la iglesia que te ha reconocido y que te respeta como líder, como sobrevedor, como anciano. Es local. Segunda característica que deseo mencionar: ese cargo se otorga mediante reconocimiento y aceptación. Es decir, los ancianos que componen el consejo de esa iglesia reconocen al hermano X, tiene las cualidades bíblicas, llena los requisitos bíblicos y entienden que ese hermano es idóneo para integrar el cuerpo que llamamos Consejo de Ancianos de la Iglesia. Y esos hermanos ancianos presentan a la Iglesia al hermano X, y la Iglesia dice: estamos de acuerdo con nuestros ancianos, este hombre es idóneo para tal cosa. Ahora, eso implica que los ancianos de la Iglesia han tenido que hacer un trabajo previo. Eso no ocurre del día a la noche. Ese hermano que es presentado como anciano a la congregación es una persona conocida, apreciada, estimada, respetada en la congregación. Por lo general no es alguien polémico, y es alguien que está en la congregación
y sirve al Señor en la congregación, no es alguien que está ausente 2/3 partes del año, y presente 1/3 parte si no llueve, porque eso es importante. Todos los miembros deben de estar presentes, deben de asistir a la congregación, pero el anciano, líder, sobrevedor, es una persona que debe de estar presente en la congregación. Por ejemplo, un misionero que tenga que viajar, que se pase 7 u 8, 9 meses del año yo no soy anciano en mi iglesia. Cuando los ancianos me invitan a reunirme, yo me reúno con ellos. Cuando me piden consejos, yo les aconsejo. Yo no soy anciano en mi iglesia, por una razón muy importante. Yo estoy la mitad del año fuera de mi congregación. Yo no puedo ayudarles a distancia. Necesito estar allí y ellos necesitan que yo esté allí, para que en un momento dado, si hay un enfermo, yo le pueda visitar. Si alguien se muere y hay que tener la reunión fúnebre, ellos puedan contar conmigo. Si hay una serie de conferencias o reuniones o sermones que predicar, ellos puedan contar conmigo. Si hay que salir, yo pueda salir con ellos, pero así no. Porque no estoy allí. No estoy presente. He ocupado el cargo de anciano, pero en mi presente situación no me es posible. Y ellos lo entienden y yo lo entiendo. Y ellos están felices con que así sea y yo más feliz todavía. Ahora observad. 1 Corintios 12, 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia. Eso tiene que ver con dones. Los cargos, como el de anciano y de diácono, es la iglesia quien pone, por así decir, entendedme, en el buen sentido de la palabra, al hermano. Esperamos que al ponerlo ellos sean guiados por el Espíritu Santo, pero hay una diferencia. Cuando el Espíritu Santo otorga un don a alguien, no le pregunta a la iglesia. El Espíritu Santo no consulta con la iglesia si le debe de dar a este hermano el don de pastor o de evangelista o de administrador o de enseñador. No. En el cargo, sí, para ocupar un puesto, los líderes de la iglesia en oración consultan con Dios, con el Espíritu Santo y con las Escrituras. En tercer lugar, la base de la selección de esos líderes, tanto ancianos como diáconos, tiene o consiste de ciertos requisitos. Por ejemplo, 1 a Timoteo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Y nos da los requisitos.
Y mirad que el apóstol, bajo la dirección del Espíritu Santo, dice que no es pecaminoso ni es deplorable, ni es impugnable que un hermano desee un día ser anciano u obispo. Ambas palabras se utilizan intercambiablemente de una congregación, de su congregación. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esa es una meta formidable. Está bien, pero es importante observar versículo 3, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. De manera que debe de ser una persona que tanto dentro como fuera de la congregación sea honorable, respetado. Y voy a decir algo que dije en una de las reuniones durante el día. Si dependiese de mí, yo aplicaría el mismo criterio, o casi el mismo criterio, a la esposa del futuro anciano que al futuro anciano. Porque yo no sé si vosotras lo entendéis y lo creéis, pero tenéis mucho poder, ¿eh? Las mujeres son poderosas. Sí, son poderosísimas. Tienen una tremenda influencia. Por lo menos las mujeres de mi tierra. En Galicia, las mujeres tienen poder. El hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello que mueve la cabeza. El hombre tiene la última palabra. Él siempre dice, sí, mi vida. Sí. Él manda en su casa. Su mujer le dio permiso para que lo dijera. Yo no sé si aquí en la República Dominicana es así. Se habla mucho del machismo, pero cuidado, cuidado, que a veces eso es más fama que realidad. Sí, más fama que realidad. De manera que es importante, porque la mujer, desde el huerto del Edén para acá, influye tremendamente en el hombre, tremendamente, o para bien o para mal. Se dice por ahí que detrás de todo gran hombre ha habido una gran mujer, y por lo general ha sido cierto.
Y detrás de todo hombre perverso ha habido una mujer perversa, por lo menos en la Biblia, si uno piensa en Acab y Jezabel. Y es importante que la esposa del anciano sea una mujer discreta. Con esto quiero decir que no sea suelta de lengua. Y si alguien no me entiende, con esto he querido decir que no sea chismosa, que sepa guardar el secreto de lo que debe de guardar y cómo lo debe de guardar. ¿Sabéis? En los años que llevo en el ministerio, en el servicio a tiempo completo, me he entrevistado con muchas personas que han venido a verme para que yo les ayude, les aconseje, etcétera, etcétera. Y muchas veces alguien viene a mí y me dice, mire, yo le voy a contar, le voy a decir a usted algo, pero le voy a pedir que usted no se lo diga a nadie. Y me han dicho, tal. Y una semana después, esa persona ha hablado con mi esposa y le ha dicho algo así, bueno, seguro que usted sabe. Mi esposa le dice, no, yo no sé nada. Yo no sé nada. Y lo que esa persona ha hecho, y esto me ha pasado más de una vez, ha tirado el anzuelo. A ver si de verdad yo cumplí con mi palabra de no decirle nada a nadie de lo que él me dijo o ella. Y yo tengo por costumbre hacer eso. Cuando alguien me dice, por favor, esto que le voy a decir, no se lo diga a nadie, no se lo digo ni a mi mujer, a nadie. Nadie significa nadie. Nadie no excluye a mi esposa. Unos hermanos por allí compraron una propiedad, una familia, y mientras estaban con el asunto de la propiedad, tienen mucha confianza conmigo y me dijeron, mire, pensamos hacer esto, pero por favor no se lo diga a nadie. 2 años después, mi esposa vino un día y me dice, ¿sabías que esta familia ha comprado esta propiedad? Y me lo vino a decir como noticia. Y ella observó que yo no me inmuté. Y ya se dio cuenta, tú lo sabías, ¿verdad? Digo, bueno, ahora que tú lo sabes, sí, hace 2 años que lo sé. En otras palabras, es importante, digo esto, hermanos, por favor, no me malentendáis, no porque sea yo, pero es importante que los líderes, los ancianos de la iglesia, sean personas en quienes los miembros de la congregación puedan confiar, pastoralmente puedan confiar, que si le dicen algo, le confían un secreto, algo que puedan estar seguros de que de ahí no pasa. Hay una característica más. La autoridad
y uso la palabra otra vez por falta de una mejor. La autoridad eclesial. Con esto quiero decir la autoridad que los ancianos, que los líderes ejecutan, efectúan, realizan, es delegada por la Iglesia. La Iglesia tiene que reconocer la autoridad de esos hermanos, es decir, esos hermanos representan la congregación. Y ellos lo reconocen y la Iglesia lo reconoce y tiene que practicarlo. Ahora, no es correcto, ni es bíblico, ni es justo que un anciano de la Iglesia que no funcione, quiero decir que no realice, efectúe el trabajo, la labor, el ministerio, la función que un anciano debe de realizar. Que esa persona diga, de aquí no me mueve nadie porque este es el don que Dios me dio y de aquí nadie me saca. Él debe de ser el primero en decir, hermanos, no puedo cumplir. Hermanos, no funciono. Mi trabajo no me lo permite, mi familia no me lo permite, mis fuerzas no me lo permiten, mis emociones no me lo permiten, mis convicciones no me lo permiten, de manera que a partir de hoy, por favor, pongo esta responsabilidad a vuestra disposición. Creo que eso es lo justo, que es lo caballeroso, que es lo bíblico, que es lo cristiano. Y al decir esto tengo que respirar profundo porque esto también me cae a mí, hermano. Esto también me afecta a mí. Y yo voy ahora, después de que regrese a mi país, estamos planeando trasladarnos de Vigo, linda ciudad, preciosa ciudad, verde y montaña, me recuerda cuando estoy por aquí, ayer viendo lo verde y las montañas de aquí, pues me acordé mucho de Galicia, pero nos vamos a Barcelona, campeones de liga, campeones de la liga de fútbol, lo leí esta mañana en el periódico. Debe de estar aquello revuelto. Pues nos vamos a Barcelona, 1200 kilómetros de distancia, y vamos a trabajar con una congregación, una asamblea, en un pueblecito allí pegado a Barcelona. Solo nos separa un río. Y los hermanos allí pues van a esperar que yo trabaje, coopere, sirva. ¿Qué significa esto? Que por un tiempo invitaciones que me hacen, venga aquí tal, lo siento hermanos, no puedo. Venga y visítenos, tampoco, lo siento, no puedo. Una vez al año podré salir, porque no podría cumplir con la responsabilidad, con la labor que los hermanos esperan que yo realice allí con ellos. Ahora, en unos momentos hemos de terminar, pero quiero decir algo más. Observad en el capítulo 3 que habla de los diáconos.
los diáconos, versículo 8, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Yo entiendo, hermanos, que los diáconos son ayudantes de los ancianos. En la Biblia, los diáconos son personas dotadas por el Espíritu Santo. Felipe era un evangelista, y otros, Esteban, predicador. Los diáconos eran personas que tenían dones, pero su función era ayudar a los ancianos, relevar a los ancianos de ciertos trabajos físicos, para que los ancianos tuviesen tiempo de ocuparse en otras actividades. Por ejemplo, no es, digamos, trabajo de un anciano si uno de estos ventiladores se avería y hay que desmontarlo y llevarlo a reparar. Debe de haber un diácono que esté dispuesto a hacerlo. Y si hay que pintar el edificio, que los diáconos tomen la iniciativa y hagan lo que haya que hacer, y cualquier otra cosa. Pero ser diácono no es ser candidato anciano. Por el hecho de que una persona sea diácono, eso no significa, permitidme el neologismo, que sea ancianable esa persona. Una persona puede ser diácono toda su vida y nunca ser anciano. De manera que a nadie se le ocurra pensar, porque soy diácono, ahora seguro que soy candidato a ser anciano. O porque alguien vea que alguien es anciano, decir, alguien vea que alguien es diácono, decir, este en un futuro va a ser anciano. Entre paréntesis, tal como pienso bíblicamente, creo que es lo que la Biblia enseña, que una mujer no puede ni debe ser anciana de una iglesia, aunque hay denominaciones que tienen pastoras, ancianas, profetizas, todo eso. Bíblicamente no. Y de la misma manera pienso que no hay base bíblica para que una mujer sea diaconisa en el sentido de ocupar el cargo, el puesto de diaconisa. Y yo sé que muchos apelan a Hechos 16, donde hay una mujer llamada Febe, descrita como diaconisa de la iglesia en Cencrea. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Romanos 16. Vale, Romanos 16. Estaba pensando en 1 Corintios 12 y tenía los cables cruzados ahí por un momento. En Romanos 16, Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Pero eso no significa que ella ocupaba el puesto, el cargo de diaconisa, sino que era una mujer servicial. La palabra, el verbo griego diaconeo, tiene que ver con servicio. La palabra diácono literalmente significa sacudir el polvo. Sacudir el polvo, eso es lo que significa literalmente la palabra. Y los diáconos eran personas que servían. Y probablemente Febe era ese tipo de mujer. Tenía el don de servicio, mirando a ver quién necesitaba algo.
y ella les servía. A alguien se le aflojó el botón de la camisa, ella le pegaba el botón. A alguien, cualquier cosa, ella estaba dispuesta siempre a servir. Febe. Bueno, hay mucho más que decir. El tiempo se nos ha escapado. Vosotros habéis sido pacientes. Estudiad el tema. Espero, no he querido decir mucho esta mañana. Espero que lo que he dicho sea suficiente para alertar a los sabios y prudentes y espirituales y dedicados hermanos y hermanas de esta congregación para decir: yo quiero formar parte del equipo, decidme qué debo hacer. Termino con esto, y esto es un reto para los ancianos de esta congregación. Para allá, para el mes de septiembre u octubre, los ancianos deben de presentar a la congregación un plan de trabajo para el año que viene, digamos para el 95, que abarque lo de adentro y lo de afuera. La enseñanza, la edificación, el entrenamiento, la adoración, todo, incluyendo hasta la música. Todo lo que es el trabajo interno de la iglesia y también el trabajo externo, el trabajo evangelístico y misionero y social, si la iglesia realiza alguna labor social, si hay algún hogar de ancianos, orfanato, algo, la iglesia debe de ser conocida en el ámbito social. Me angustia a veces cuando voy a un lugar y pregunto: ¿dónde está la iglesia evangélica? Y nadie sabe decirme. Vigo es una ciudad de 300.000 habitantes y doy gracias a Dios si un forastero llega allí y le pregunta a un policía o a cualquier persona que conozca la ciudad ¿dónde está la iglesia evangélica? Le va a decir: en Pi Margall 25, coja por aquí tal calle, que usted va a llegar allí. Tenemos que darnos a conocer. Visité una iglesia, no es una asamblea porque no hay, es decir, una asamblea de las nuestras, porque no hay asamblea en este pueblo, en Canarias. Al sur de la isla, en un pueblo de unos 30.000 habitantes que se llama Vecindario. Estuve allí con estos hermanos y me gocé muchísimo. El anciano pastor de la congregación me dijo una vez, mira, esta es la única ciudad de España donde ocurre algo muy interesante. Tú vas a cualquier sitio en España, en cualquier ciudad, con tu Biblia, hablarle a alguien y la reacción es, la pregunta es: ¿usted es testigo de Jehová? Pero dice, aquí en este pueblo, en esta ciudad, un testigo de Jehová toca en una puerta y le preguntan: ¿usted es cristiano evangélico?
porque aquella iglesia, que es la única que hay en el pueblo, ha evangelizado aquella ciudad, calle por calle, casa por casa, familia por familia y los alrededores. Yo no quiero meterles a vosotros, no quiero meteros en compromiso, pero yo me pregunto, si yo camino 10 manzanas hacia allá, hacia acá, hacia aquel sitio, y le pregunto a alguien, ¿dónde está la iglesia evangélica, templo bíblico? ¿Me lo sabría decir? Si me extiendo 1 kilómetro a la redonda, ¿sabrían las personas que aquí en esta calle, frente al parquecito aquel donde el pastor Peniche y Carballosa corren todas las mañanas, hay un templo bíblico? Y eso es importante, hermano. Que la ciudad esta conozca que aquí hay un testimonio cristiano, evangélico, donde se predica la palabra de Dios, donde se invita a las personas a que pongan su fe en Jesucristo, una comunidad de cristianos que está interesado en la comunidad, que no está diciendo, bueno, aquellos inconversos que se vayan al infierno, nosotros nos vamos al cielo y nos lavamos las manos y chirrín chirrán. De manera que espero que esto nos haga por lo menos reflexionar, meditar, pensar un poquito. Vamos a orar al Señor. Dios y Padre, gracias porque nos amas, gracias por tu ayuda, gracias por tu pueblo aquí, gracias por esta congregación. Te ruego que bendigas a los hermanos, ancianos, diáconos que componen la dirección, la supervisión de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo aquí, las familias, jóvenes, jovencitos, niños, los ancianos en edad, matrimonios. Señor, y en esta hora quiero pedirte muy especialmente por esta nación. En el día de mañana los ciudadanos tienen que tomar la decisión importantísima de elegir el gobierno que va a dirigir los destinos de esta nación por los próximos 4 años. Sabemos que tú eres el soberano, que tú eres quien quita reyes y pone reyes, pero tú obras a través de personas. Así lo has escogido, ese es tu plan soberano. Te ruego, Señor, que obres y quien quiera que sea el candidato elegido, que haya un ambiente de paz en este país para que tu evangelio continúe predicándose y para que tu iglesia crezca y para que haya personas que vengan al conocimiento de Cristo como Salvador. Damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pueden ponerse de pie ya. La salvación, sino como un resultado de la salvación. No somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras, dice la palabra de Dios. Ahora quiero hablar concretamente de la seguridad de la salvación, la seguridad que podemos tener, y tengo que pasar por alto bastante material que tengo preparado aquí, pero no es posible mencionarlo todo, no es posible abarcarlo todo. Tal vez algún día podamos tocar
algunos de estos puntos. La obra de Cristo, recibida, aceptada, aplicada por el Espíritu Santo en la vida del creyente, la vida de la persona, tiene efectos. Y hablo ahora de ese efecto de la obra de Cristo que llamo la seguridad del creyente. Ahora, para entender esto, quiero definir por lo menos 3 términos. Uno de los problemas que confrontamos muchas veces es nuestra falta de definición de cosas. No definimos. Y a veces definimos, pero nos olvidamos de la definición. Y comenzamos a traer a colación cosas que no se relacionan con la definición. Entonces yo quiero que comencemos por definir qué es o quién es un creyente. Es decir, quién es un cristiano. Y voy a dar una breve definición. Un creyente o un cristiano es alguien, una persona, quien verdaderamente ha aceptado a Cristo como Salvador. Eso es un cristiano o un creyente. Si crees que se te va a olvidar esa definición, anótala. Un cristiano o un creyente es alguien que verdaderamente ha aceptado a Cristo como Salvador. Ahora, ¿qué es o quién es un perdido? Bueno, un perdido es alguien que no ha creído en Cristo. Una persona que no ha creído en Cristo está perdido, muerto en delitos y pecados. Puede ser una persona buena, moral, tranquila, pacífica, educada, proceder de una buena familia, ser un buen hijo, o una buena hija, un buen padre, una buena madre, pero si no ha creído en Cristo está perdido. Queridos hermanos y amigos, si pensáis que esto que estoy diciendo no tiene importancia, estáis equivocados. Esto que estoy diciendo, por sencillo que parezca, tiene más importancia de lo que pensamos, porque muchas de las preguntas que se hicieron aquí esta tarde, si la persona o personas que las hicieron hubiesen tenido claras esas definiciones, se hubiesen librado incluso hasta de hacer las preguntas. Hemos definido quién es un cristiano o un creyente. Hemos definido quién es un perdido. Ahora quiero definir quién es un apartado. Y no hablo de un apartado de correos. Un apartado en el sentido, en el ambiente en el que estoy usando la palabra. Un apartado es alguien que ha dejado de seguir a Cristo después de haber sido salvo. Una persona que después de haber puesto su fe en Cristo, después de haber creído en el Señor Jesucristo, se ha apartado.
A veces confundimos eso. Y ahí es donde está el problema, o uno de los problemas. Porque a veces nos imaginamos que alguien que se ha apartado es un perdido, pero no según esta definición. Perdido es alguien que nunca ha puesto su fe en Cristo. Y ese que nunca ha puesto su fe en Cristo, aunque haya estado en la iglesia, aunque haya sido bautizado, si ha dejado la iglesia, no ha perdido la salvación, porque nunca la tuvo. Tan sencillo como eso. Lo que pasa es que muchas veces en estos temas sencillos confundimos las cosas. Como decimos allá por mi tierra, confundimos el tocino con la velocidad. No tienen nada que ver lo uno con lo otro, pero lo confundimos. De manera que no confundamos creyente a alguien que ha puesto su fe en Cristo verdaderamente. Perdido o inconverso, alguien que no ha creído en Cristo. Apartado, alguien que sí puso su fe en Cristo, pero después, por la razón que sea, ha dejado de seguir a Cristo. Y ahora, aquí es donde entra a colación el tema de la seguridad. Para algunos, la seguridad es algo condicional. El arminiano, por ejemplo. Para él la seguridad es condicional. Si una persona continúa por el camino, está segura. Si no, no. Y para algunos eso de continuar todavía hay que subdefinirlo. Para algunos eso significa si nunca peca otra vez, o si se mantiene en la dirección correcta, o como dicen algunos, si no apostata, es decir, si no niega a Cristo. Ahora, hay otro aspecto de la seguridad, y este es el que yo creo que es el correcto. La seguridad es incondicional, es decir, quien ha sido verdaderamente salvo, no puede perderse jamás. Lo que ocurre, hermanos, y esto estuve explicándolo en algún momento, conversando con alguien, hay en la salvación un aspecto objetivo y hay otro aspecto subjetivo. Un aspecto objetivo y otro subjetivo. El aspecto objetivo depende de una realidad que está fuera de mí. La realidad es la promesa inquebrantable de Dios. Los dones de Dios y sus promesas no pueden ser destruidos. Dios no da marcha atrás. Y Dios promete dar vida eterna a todo aquel que pone su fe en Cristo. Ese es el aspecto objetivo de la salvación. Ese aspecto objetivo no depende de mí.
depende de la promesa de Dios. Hay un aspecto subjetivo. Subjetivo tiene que ver con mi interior. Tiene que ver cómo yo me siento. Tiene que ver con mi estado de ánimo. Tiene que ver con mi psicología interior. Con situaciones que ocurren en mi vida o en la tuya en un momento dado. Y puede ser, mi amigo, mi hermano, que en un momento dado tú atravieses por circunstancias difíciles y una mañana te levantas y dices, oye, yo no me siento salvo. Pero eso no significa que no eres salvo. Tú te puedes levantar por la mañana temprano y decir, mire, o despertarte por la madrugada, yo no me siento dominicano, no voy a salir a la calle, no voy a votar, no me siento dominicano, pero eso no hace que tú no seas dominicano. Cuando era estudiante en la escuela bíblica, tuve el privilegio de vivir en la casa de un pastor alemán. Entended, era un pastor de raza por favor, no seáis mal pensados, dominicanos. Un señor, hermano en Cristo, pastor alemán, un hombre maravilloso, Frederick Kanak. Y este hombre conocía las Escrituras, era un evangelista fervoroso, fiel al Señor, poderoso en la palabra. Pero este hombre a los 79 años por ahí enfermó y estaba en la cama. Ya había estado sufriendo, sufría dolores de artritis y de reuma y de todas esas cosas, y un día me llama y me dice, no estoy seguro de mi salvación. En medio de sus pruebas, de sus dolores, de su angustia, de su artritis, de su reuma, de sus dificultades físicas, y allí estuvimos hablando varias horas con la Biblia abierta y repasamos todos los textos. Y después de terminar, aquel hombre lloraba como un niño, dando gracias a Dios por la seguridad que Dios nos ha dado en su palabra, en su palabra. Tremenda experiencia. Vamos a ver algunas evidencias bíblicas. Es importante cuando uno mira esto, verlo a la luz de los pasajes que hablan del tema. Porque hay pasajes, hay situaciones, hay epístolas en las que se tratan otros problemas, que si uno toma esos textos fuera de su ambiente, fuera de su contexto, concluiría otra cosa. Por ejemplo, a mí me vienen muchos contextos de la epístola a los hebreos, pero es que la epístola a los hebreos no está escrita en ese ambiente.
Os llevo primero al Evangelio según San Juan, capítulo 10. Dice el Señor, versículo 27, mis ovejas, esos que pertenecen al Señor, esos que son genuinamente salvos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y ahora el Señor va a reforzar eso. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ese es un texto que habla de esa seguridad que podemos tener en el Señor Jesucristo. Hay una seguridad objetiva que es de Dios. Hay una certeza subjetiva que es de nosotros. Seguridad siempre la voy a tener, porque es Dios quien me la garantiza. Certeza, a lo mejor en un momento dado, como en mi querido amigo el señor Canach, podría no tener. ¿Qué dice el texto bíblico? El texto bíblico dice que el creyente, el que ha puesto su fe en Cristo, ya tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 100% de los que en Él creen no se perderán, ya tienen vida eterna. Esa es la enseñanza del texto. O el versículo 18 de Juan 3, el que en Él cree no es condenado. ¿Quién es un verdadero cristiano? El que ha puesto su fe en Cristo. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. O como dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene. Y mira el verbo ahí, tiene. Ese verbo está en el modo indicativo, expresa una realidad. No dice puede tener o quizás tenga o a lo mejor tiene. No, afirma, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que desobedece al Hijo o el que es incrédulo al Hijo es el que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O en San Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vida eterna es algo que no puede finalizar. Imaginaos, hermanos, imaginaos lo incongruente que sería oír esto. Podría decirse esto: vivirás para siempre y luego morirás. Eso es insólito, eso es incongruente, eso es contradictorio.
Pues tener vida eterna es vivir para siempre, es la vida misma de Dios, es la calidad de vida que Dios pone en la persona que pone su fe en Jesucristo. Por eso dice el Señor allí, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Cuando alguien se me acerca para hacerme una pregunta o mostrarme algunos textos y hablarme de la posibilidad de perder la salvación, lo que yo me imagino es que no ha entendido bien el tema de la salvación. Es que no lo ha entendido. No lo ha entendido. No lo ha entendido porque esa persona piensa que la salvación es un solo, simple, aislado acto, una cosa, y no se da cuenta que la salvación es la culminación de un montón de cosas. La culminación de la redención que Cristo ha hecho por nosotros, de la regeneración que hemos experimentado por la fe en Cristo, del perdón de nuestros pecados que hemos recibido, de la santificación que recibimos en el momento de poner nuestra fe en Cristo, del ser declarado justo por la fe en Cristo, del ser bautizado por el Espíritu Santo en el momento de creer, del ser sellado por el Espíritu Santo en el momento de creer, de ser hecho habitación del Espíritu en el momento de creer, de tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida en el momento mismo cuando creímos en Cristo, de ser adoptados en la familia de Dios y muchísimas otras cosas más. De manera que Dios tendría, si me toleras esta expresión, Dios tendría que desmontar toda esa obra. Dios tendría que deshacer toda esa obra. Dios tendría que anular todo eso que Él ha hecho. Y Dios promete que no lo hará porque dice el texto bíblico, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no da marcha atrás. Dios no da marcha atrás. Bueno, quiero leer un texto más. En la carta a los Efesios, capítulo 1, carta a los Efesios, capítulo 1, y quiero leer los versículos 13 y 14. Dice el versículo 13, en Él también, y Él ahí se refiere a Cristo, porque es la última palabra del versículo 12, en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, esa es la condición, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el sello de Dios, quien es las arras de nuestra herencia hasta. Mire, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y eso de hasta la redención de la posesión adquirida tiene que ver hasta el día cuando resucitemos en gloria y seamos presentados incorruptibles en la presencia del Padre. Querido amigo, si tú estás aquí en esta tarde, noche, y aún no tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida, aún no has recibido el perdón de tus pecados por la fe en Cristo,
aún no tienes la seguridad de tu salvación, yo te invito ahora mismo a que pongas tu fe en el Señor Jesucristo, para que recibas el regalo precioso de la salvación. Habrá alguien aquí que ahora mismo pone su mano en alto y dice: yo pongo mi fe en Cristo para que Él me salve. Cualquier persona, alguien que dice: yo quiero confiar en Cristo como mi Salvador. Si hubiese alguien, es una simple invitación. Si hay alguien aquí que no lo ha hecho todavía, yo le invito a que lo haga ahora mismo. Y para poder conocerle y para poder orar por usted, yo le invito a que ponga su mano en alto diciendo: yo quiero poner mi fe en Cristo ahora mismo. Si hubiese alguien, antes de orar, hágalo para dar gracias a Dios por usted. Si usted se va de aquí, tal como vino, usted vino aquí perdido, lejos de Dios, sin salvación, sin fe y sin esperanza, y marcha de aquí de la misma manera, su corazón se va a endurecer y la próxima vez va a ser más difícil, porque usted está rechazando ahora el llamado de Dios que le dice: ven a Cristo para que Él te salve. Si es que yo te invito, si no lo has hecho nunca, hazlo ahora mismo. Pones tu mano en alto y así dices: yo quiero confiar en Cristo como mi Salvador. Muy bien, si no, vamos a orar ahora mismo. Padre, gracias por tu amor, gracias por este tiempo aquí en esta congregación con mis queridos hermanos y hermanas. Te ruego que les bendigas, que les guardes, que les cuides, que les sostengas. Señor, si hubiese alguien en medio nuestro que aún no ha puesto su fe en Cristo, te ruego que le traigas a ti ahora mismo. Redargúyele de pecado, de justicia y de juicio, como dice tu palabra, y tráele a ti para que sea salvo. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, No sé si se me escapa alguien, ¿me puede subir, por favor? el hermano Sinencio Luna. Sí. Si el hermano Nicolás Colón también está aquí, pues puede subir. Tenemos una representación, la mayoría somos, excepto uno, todos somos ancianos, que es el hermano Felipe Monte. Y gracias al Señor, pues queremos reconocer públicamente, no sé si alguno de los hermanos quiere decir algo. Queremos reconocer y dar gracias al Señor por el hermano Carballosa. También queremos orar para que el Señor le ayude. Y es uno de los mejores regalos que podemos dar, aparte de otras cosas, pero por lo menos públicamente podemos agradecer al Señor junto con ustedes por estas noches y mañana. Y hay que reconocer que el hermano Carballosa la verdad que le pusimos mucha carga, pero gracias al Señor que le ha dado la energía, la fuerza y el deseo para la obra de Dios. Vamos a ver si el hermano Peniche pasa por aquí. Bien, yo primero quiero dar la gracia a Dios, luego al hermano Carballosa. Pues para mí ha sido la bendición mayor, porque le he tenido en casa. Y nos hemos conocido mejor, nos hemos familiarizado. De manera que va a hacer falta cuando se vaya ahora. Una cosa quiero decir, y es que creo que todos los ancianos que estamos acá, que están por ahí sentados también, estamos de acuerdo que su visita ha sido de mucha bendición para nosotros.
creemos que muchas de las cosas que usted ha planteado hacía falta que se nos recordara por lo menos, la que no sabíamos, pues recordarla. Y ore al Señor. Nosotros oraremos para que usted siga en su ministerio de tanta bendición. Y usted ore al Señor para que nosotros implementemos esa serie de cosas que debemos hacer para que de verdad el Evangelio, en un país que no hay traba, aquí se puede llegar a cualquier sector militar, de cualquier índole, con el Evangelio. Que Dios pueda utilizarnos con el propósito de que su nombre sea exaltado. Y como dijo un hermano que nos visitó, creo que el año pasado, Aurelio y Félix, de la